Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. El último libro del Pentateuco es el libro de Deuteronomio. En cuanto a su género, Deuteronomio se presenta como los discursos de Moisés al pueblo antes de su muerte. En el primer versículo leemos: «Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán, en el desierto». Se ha dividido en 3 discursos con 3 diferentes enfoques. El primer sermón o primer discurso, los capítulos 1 al 4, se enfocan en el pasado desde Sinaí hasta Moab. Luego, los capítulos 5 al 28 se enfocan en el futuro en la tierra prometida, y el último discurso en los capítulos 29 al 32, la renovación del pacto. Y mucho del segundo discurso es exposición del Decálogo, los 10 mandamientos. Y por eso se llama Deuteronomio, una segunda exposición de la ley. Esta exposición de la ley en Deuteronomio es más popular que en Levítico, y podría considerarse como la futura constitución del pueblo en la tierra prometida. Por el tiempo de la entrega de los discursos también sirvieron como testamento y despedida de Moisés. En cuanto a la autoría de Deuteronomio, ya he considerado varias veces la cuestión del autor del Pentateuco en general. Pero más que ningún otro libro del Pentateuco, Deuteronomio se presenta como las palabras dichas y luego escritas por Moisés. El primer versículo anuncia que son las palabras dichas por Moisés, y luego encontramos que también fueron escritas por Moisés. 31:9 dice: «Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y todos los ancianos de Israel». Y luego en el 24, cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta su conclusión, ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor: «Tomen este libro de la ley y colóquenlo junto al arca del pacto del Señor su Dios, para que permanezca allí como testigo contra ustedes». Además de estas referencias, hay otras autorreferencias en el mismo libro a este libro de la ley, el libro de Deuteronomio refiriéndose a sí mismo, en 28:58, 29:21, en el capítulo 28, versículo 58, en el 29, versículo 21, y en el capítulo 30, versículo 10. Siguiendo a Jerónimo, el traductor de la Vulgata, la escuela de Wellhausen identificó el libro descubierto durante el reino de Josías con Deuteronomio, hecho que se registra en 2 de Reyes 22:8, lo cual es una suposición razonable. Los libros de Reyes dan evidencia de haber sido influenciados por Deuteronomio, y por eso se describen como historia deuteronomista. W.M.L. de Wette introdujo la idea de que Deuteronomio había sido escrito precisamente para ser supuestamente descubierto por Hilquías el sacerdote. Obviamente esta idea fue una suposición gratuita, pero apoyó una fecha muy tarde de Deuteronomio. Aún entre los que aceptamos la autoría de Moisés, generalmente se admite que el relato de su muerte fue escrito por otra persona. Según el Talmud Baba Batra, el autor de ese capítulo fue Josué. Hay otros detalles que algunos asignan a redactores posteriores como actualizaciones geográficas. En cuanto a la fecha, si Deuteronomio es mosaico, la fecha obviamente corresponde a las fechas de Moisés. El trabajo de Meredith Kline en 1963 sobre los pactos en el Medio Oriente en el segundo milenio antes de Cristo cambió la conversación dramáticamente. Y similar a sus argumentos acerca de los 10 mandamientos, Kline argumentó
de que todo el libro de Deuteronomio sigue el patrón de un pacto del segundo milenio antes de Cristo. Él identificó la estructura de Deuteronomio así: el preámbulo 1 al 5, el prólogo histórico 1:6 al 3:29, las estipulaciones, los capítulos 4 al 26, las maldiciones y las bendiciones y la ratificación en 27 al 30. Y luego, procedimiento para la sucesión 31 a 34. Y su argumento fue que si Deuteronomio siguió esta estructura, es un argumento a favor de su antigüedad, porque los pactos del primer milenio seguían otra estructura. Ahora, no todos han aceptado esta relación entre Deuteronomio y los pactos civiles del Medio Oriente del segundo milenio, pero la obra de Klein promovió nuevo respeto por la postura tradicional sobre la fecha y la autoría de Deuteronomio. En cuanto a los temas principales de Deuteronomio, uno de los prominentes es la elección divina. Dios escogió a Israel, capítulo 7, versículos 6 y 7, a los sacerdotes, capítulo 18, versículo 5 y capítulo 21, versículo 5, y escogería al rey, capítulo 17, versículo 15, y al lugar donde iba a ser adorado. Otro tema es el nombre de Dios. Deuteronomio menciona el nombre de Dios más de 20 veces, así enfatizando su relación pactual con su pueblo. Se presenta aquí por nombre personal. Otro tema principal es la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoritativa y escrita en el libro de la ley. Y aquí la idea del canon es intrínseca en el concepto de la palabra de Dios escrita. Otro tema muy importante es la adoración centralizada. Se menciona 16 veces el lugar que el Señor tu Dios decida habitar. Y en el capítulo 12 se enfoca en ese lugar. El contraste principal es entre el lugar autorizado y los múltiples lugares altos que los cananeos utilizaban. Un lugar central enfatiza un pueblo adorando a un Dios en un santuario. Y luego en el capítulo 27 Moisés mandó hacer un altar en el monte Ebal. Los samaritanos insistían en que el monte Gerizim, enfrente del monte Ebal, fue el lugar indicado en el capítulo 12, lo cual tiene algo de sentido. En el 12 dice que Dios escogería, y luego en el 27 Moisés mandó hacer un altar ahí. Los judíos eventualmente identificaron ese lugar en el capítulo 12 con Jerusalén. Y esa cuestión siguió dividiendo los judíos de los samaritanos hasta los días de Jesús. Pero él puso fin a esa controversia en su conversación con la mujer samaritana, porque dijo que había llegado el tiempo en que ya no iban a adorar ni en Jerusalén ni en Gerizim, sino en espíritu y en verdad. Otro tema importante fue la tierra y la retribución. Dios iba a darles la tierra prometida. 34 veces se menciona la tierra que el Señor tu Dios te dará. Pero para retenerla y disfrutarla, ellos tenían que obedecer a Dios. Y si desobedecían, sufrirían el desastre, la enfermedad, la muerte y la pérdida de la tierra. Así que su posesión de la tierra prometida fue condicional, dependiendo de su obediencia o desobediencia. Otro tema fue el rey, que Dios escogería, y quien debería seguir la ley, y no multiplicar caballos, riquezas o esposas, o exaltarse sobre el pueblo. Capítulo 17. Otro tema fue el profeta. Dios levantaría un profeta semejante a Moisés, descrito en 18, versículos 15 al 22. Y hay algo de ambigüedad entre la idea de un profeta y una sucesión de profetas. ¿Iba a ser una línea de profetas o iba a ser un profeta en particular? Y por supuesto hubo una línea de profetas, pero al mismo tiempo los judíos anticipaban la venida de un profeta. Y por eso preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres el profeta? Y que algunos decían de Jesús que era el profeta.
Otro tema prominente en Deuteronomio es preocupación por los necesitados, por los deudores, 15, 1 al 11 y 24, 6 y 10 al 13, por los esclavos, 15, 12 al 18, por las mujeres de pueblos conquistados, 21, 10 al 14, por los recién casados, 24, 5, por los empleados pobres, 24, 14 y 15, por el extranjero y el huérfano, la viuda pobre y los vulnerables, 24, 17 al 22. Deuteronomio es uno de los 4 libros más citados en el Nuevo Testamento, y encontramos que algunos de los temas prominentes en Deuteronomio llegan a su cumplimiento muy claramente en el Nuevo. En cuanto a la elección, Dios enfatizó que no había elegido a Israel por algo impresionante en ellos. En capítulo 7, los versículos 6 al 8, leemos: «Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió, por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto». En 1 Corintios, Pablo dijo algo similar acerca de los cristianos. «Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. 1 Corintios 1, 26 al 31. Además, se identifica explícitamente el profeta parecido a Moisés, en Hechos 3, 22 y luego 7, 37. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: «Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos». Las dos referencias a Jesús. Deuteronomio también jugó un papel importante en la tentación de Jesús en el desierto, cuando Jesús repulsó a Satanás 3 veces, citando Deuteronomio, mostrándose así como el Israel verdadero y fiel a todo el libro de la ley. Y Jesús también, como ya mencioné, superó las cuestiones acerca de dónde adorar a Dios, siendo Él mismo el templo de Dios entre nosotros. Además, así como las leyes de Deuteronomio cuidaban a los pobres, Jesús dirigió su ministerio en gran parte a los necesitados y los oprimidos. Así que, en una forma muy explícita y obvia, el libro de Deuteronomio nos ayuda a entender el ministerio de Jesús a favor de su pueblo elegido. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!